Ya, entonces, vamos a empezar la clase de hoy. Bueno, ustedes me conocen, soy el Chuli, díganme Chuli, todos. Hoy vamos a hablar entonces de todo lo que es peligros geológicos. Entonces vamos a partir con un poco con las definiciones y vamos a hablar de los peligros más recurrentes, de más de escala mayor, que existen a nivel ya de sistema Tierra, básicamente. Ya, vamos a primero definir un par de términos básicos porque como todo en esta vida, las cosas tienen definiciones exactas, entonces para que cachen un poco de qué tratan y que si les hablan ustedes del tema también puedan entender un poquito la terminología. Partiendo con el término de amenaza natural, una amenaza natural, bueno, uno es bastante autoexplicativo, uno lo entiende como que algo que te amedrenta, algo que te ataca y que proviene de los procesos normales de la naturaleza. Entonces, en teoría la definición exacta es proceso o fenómeno que puede causar impactos sociales, materiales, naturales, medioambientales, etc. En este caso es importante destacar que puede afectar más de un solo factor en nuestro vivir. Destaco acá, por ejemplo, impacto social, como por ejemplo el COVID. Yo diría que el COVID podría ser considerado amenaza natural, porque tuvo un impacto social súper fuerte. Uy, medio ambiente, exacto. Entonces, claro, puede afectar hartas cosas. Uno normalmente cuando piensa en amenaza natural, normalmente está asociado como a volcanes, terremotos, cosas tipo catastróficas, pero en este caso también pueden ser cosas más sutiles. Entonces, una amenaza natural, yo creo que el COVID también podría caer dentro de esta categoría. Ya. Después tenemos la vulnerabilidad. La vulnerabilidad es una definición que se usa para definir las características de una comunidad. Comunidad defínase como grupo humano, no necesariamente como una villa o algo así. Puede ser una comunidad, puede ser un país, puede ser una región, por ejemplo, que los hacen susceptibles a una amenaza. Dando ejemplos. La vulnerabilidad, por ejemplo, de toda la costa pacífica de Sudamérica es que estamos en un límite de choque de placas. Dígase Chile, Perú, Ecuador, Colombia. Estamos en una zona de choque de placas. Entonces, la vulnerabilidad es el contexto geotectónico. Geotectónico defínase como dónde nos ubicamos en las placas tectónicas, básicamente. Una vulnerabilidad, por ejemplo, en la gente que vive acá en el norte de Chile es que viven en una zona muy árida. Y la aridez va a causar que se acumule mucho, por ejemplo, material suelto, que eso también puede causar un peligro. Otra vulnerabilidad es el típico caso del Villarrica, que tiene cuatro o cinco pueblos a la falda justo encima de los flujos antiguos. Entonces, una vulnerabilidad son que esas comunidades que están mal ubicadas, básicamente. Yo creo que en general es que las comunidades están mal ubicadas. Yo creo que eso es como el 90% de todas las vulnerabilidades. Otra vulnerabilidad también podría ser un caso más económico, por ejemplo. En caso de un terremoto, una vulnerabilidad es que la población sea pobre. Entonces no va a tener los medios suficientes para poder o tener estructuras buenas que resistan este terremoto o tener la potencia económica para poder pararse después de un evento grande. ¿Sí? Bueno, y desastre, que esto ya es más al grano de lo que vamos a hablar hoy, es interrupción del funcionamiento de una comunidad o de una sociedad producto de la ocurrencia de una amenaza. Es decir, viene una amenaza, actúa sobre una población, sobre una sociedad, sobre lo que sea, y el desastre es el periodo de interrupción del funcionamiento. Por ejemplo, acá en Chile, el 2010, cuando hubo el proceso del terremoto, hubo cortes de camino, hubo cortes de luz, hubo cortes de suministro. Entonces todo eso podría ser considerado como un proceso de desastre. ¿Sí? Caso con Juan Quintero es vulnerable. Sí, yo diría que sí. Sobre todo el tema de los tsunamis. En general, todas las zonas costeras son vulnerables a tsunami cuando hablamos de tema de sismicidad, por ejemplo. ¿Sí? Ya, seguimos. Ya, otras definiciones. Eh, ¿Estas no son las mismas? Ah, no, amenaza se parece, pero este es amenaza, no es necesariamente amenaza natural, ya. Amenaza es un proceso, bueno, proceso natural potencialmente catastrófico, yo creo que lo repetí sin querer. Ya. Peligro y riesgo. Estas son cosas que hasta a mí se me confunden, que son muy parecidas, entonces vamos a hacer la distinción. Peligro, en particular peligros geológicos, son la probabilidad de que ocurra un evento en un cierto margen de tiempo.
Por ejemplo, un peligro volcánico es la probabilidad de que erupcione ese volcán en 50 años, por ejemplo. Un peligro sísmico es que hay un terremoto grande en 50, 100 años, por ejemplo. Riesgo ya viene siendo la integración del peligro con las consecuencias. Dígase la probabilidad de que hay un terremoto catastrófico que destruya casas, por ejemplo. Entonces, puede haber peligro sin haber riesgo. Por ejemplo, en una quebrada de una zona deshabitada puede haber peligro de que caigan rocas, pero no necesariamente va a haber riesgo porque probablemente no viva nadie en esas quebradas alejadas. ¿Sí? De la misma forma, no sé, si hay un volcán en una isla desierta, cosas por el estilo. Por eso, cuando se habla del ranking de riesgo, por ejemplo, el tema de los volcanes, siempre está el Villarrica primero, porque el Villarrica tiene un montón de localidades humanas cerca, pero no es el volcán más activo de Chile. Hay volcanes mucho más peligrosos, que pueden ser mucho más activos, que pueden hacer erupción en un periodo mucho más corto, pero están súper alejados, están en medio de la cordillera, entonces no le van a hacer nada a la gente, a lo más un poquito de ceniza. Entonces, cuando se habla de los rankings, normalmente se habla de ranking de riesgo, porque el peligro ya es un caso como que tiene que afectar, el riesgo tiene que afectar directamente a las personas. Esa es la sutileza y lo importante de estas definiciones. ¿Sí? Ya. Vulnerabilidad, como habíamos dicho, es la disposición de un sistema a ser afectado por una amenaza. Si no hay vulnerabilidad, no hay destrucción ni pérdida. Entonces, no hay riesgo. Vulnerabilidad, lo que habíamos definido recién. El ejemplo más típico es el caso de Chaitén, que tenemos el volcán ahí atrás, como se puede ver en la imagen, y tenemos el pueblo acá. Entonces, en este caso, podemos decir que Chaitén tenía una vulnerabilidad porque se ubicaba en la zona de encauzamiento del material volcánico. El caso de la ciudad de Atacama por las quebradas, ¿en qué rango estarían? ¿Rango de qué? Es que, claro, ahí tenemos que evaluar por peligro. Entonces, podemos evaluar por sismo, podemos evaluar por remociones, podemos evaluar por volcanes, podemos evaluar por un montón de cosas, que hay un montón de procesos naturales. Yo diría que el norte en general es más propenso a eso, a remociones. Porque voy a tocar esto de todas formas. Porque como no llueve, se acumula mucho material suelto y al no haber agua no se arrastra. Entonces queda todo el material como inestable. Entonces cuando llega una lluvia fuerte, como lo que pasó, por ejemplo, a inicios de año, que hubo hartas precipitaciones, las quebradas se activan, se le dice que las quebradas bajan y esto corre hacia abajo. Y puede arrasar caminos, puede causar cortes de camino. El típico ejemplo es el hecho del invierno altiplánico. Que un invierno altiplánico es como un periodo intenso de lluvia en el altiplano que arrastra todo el material particulado que no se había arrastrado anteriormente. Las sequías también podrían ser consideradas un peligro geológico, sobre todo ahora, en contexto de cambio climático. Esto ya, bueno, da harto para hablar. Lo podría mencionar como... Podríamos hablar de sequía en otro caso, ¿sí? Hablamos de Petorca y hablamos de las paltas. Ya. Pero eso, en este caso, claro, Chaitén tenía una vulnerabilidad porque se ubicaba justo en la zona de descarga del río. Y las zonas de descarga de los ríos son asociadas a peligros volcánicos, sobre todo cuando tienes un volcán tan cerca. Ya. Por último, la resiliencia. La capacidad de una comunidad para resistir, enfrentar o superar un desastre natural. Esto me da mucha risa porque el mejor ejemplo de resiliencia es los chilenos con los terremotos. A cualquier chileno le pones un temblor grado 6, grado 7, grado 8 y a lo más se va a parar de la silla. Entonces, y claro, y como además Chile tiene una buena norma sísmica en cuanto a las construcciones, podemos decir que tenemos buena resiliencia. El de la bandera, puse esa foto más adelante. Lo de los coloides tiene que ver con las quebradas. Sí. Que coloide es más como un estado de la materia que causa los flujos. Voy a hablar de eso enseguida. En la parte de remociones en masa podemos hablar de eso. ¿Sí? Ya, pero eso. Yo creo que resiliencia podría ser... Bueno, en Chile tenemos el caso de los terremotos. En Hawái tienen el caso de los volcanes. Que allá hacen como erupción los volcanes como día por medio, por ejemplo. Entonces yo creo que ya están acostumbrados. En Italia también tienen hartos volcanes activos constantemente. Pero por ejemplo, Europa le toca un terremoto y se viene abajo. En Europa, como no es sísmico, no. No, básicamente se vendría abajo.
En Estados Unidos podríamos, entre comillas, entre muchas comillas, decir que tienen un poco más de resiliencia a los huracanes porque suelen pasar constantemente. En India, Indonesia es como lo de los monzones. ¿Qué cosa de los monzones? No, no te cacho. A ver, elabórame un poquito. Te leo al tiro. Ya. Vamos a tocar entonces el tema de las remociones en masa. Las remociones en masa. Puse un video de la televisión peruana que en realidad lo encontré súper bueno. Eso del clima tropical brígido. Ahí me pillaste. La verdad no cacho. Voy a buscarlo terminando. Acuérdame. Ya, veamos este video. Y a esta hora y siempre, por supuesto, le mando un saludo a nuestros hermanos peruanos y peruanas que nos ven. Gracias por elegirnos. Es cortito el video. Vean, por favor, lo que le sucedió el fin de semana. Una avalancha. Se vino un cerro encima. Hubo quien grababa la escena hasta que se dieron cuenta que si no corrían, me parece demasiado brígido que se hayan tomado el favor, tiempo de pararse a grabar. Los Yo me habitantes cago de este entero. pueblo huyeron de sus hogares gracias a que los Se vino el vecinos cerro encima. obviamente no dejaron de grabar. Es que tenemos una idea de lo que sufrieron. De verdad, qué triste esto que pasó allá en Perú. Dantescas las escenas. Ahí también tiene, pues obviamente, a señoras y señores corriendo. Vamos a escuchar. Pero mire esa polvadera. A mí la verdad me da como dolor en el pecho pensar que imaginé estar ahí. Y la pobre gente. Nos hemos quedado sin nada, es lo que decían los habitantes en esta zona, en este país. Veíamos también a caballos, a muchos perros corriendo. Desafortunadamente muchos se quedaron amarrados en los techos de las casas que luego fueron sepultadas porque sigue habiendo esa costumbre inhumana de tenerlos en la azotea. Gente que dejó amarrados los perritos en los muchas techos de las familias casas. perdieron a los animales de campo que son sustento para decenas de ellos. Hoy quedan en la calle, como decía una de las damnificadas, pues sin nada, desafortunadamente. No se reportan muertos hasta el momento, afortunadamente. Es la comunidad de Chavín de Huanta, que fue aplastada por el lodo, por las piedras, por el polvo y que desapareció buena parte del pueblo. De un momento a otro, nada quedó. Lo que se construyó y tomó una vida se fue en un segundo. Ya, dejémoslo hasta acá. Después ya se pone un nivel periodístico que se pone bien trágico y la verdad es súper trágico, el lado humano de esto. Pero bueno, esto pasó en Perú básicamente. No sé de qué año fue, creo que fue del año pasado o de este año, que básicamente se vino cerro abajo. Y esto nos puede acercar un poquito en el tema de todo lo que es remociones en masa. Voy a definirlo al tiro. A ver, espérame, leamos lo que dijo el pibe. El monzón es un viento estacional que se produce desplazamiento en la zona de convergencia intertropical. En verano los vientos soplan de sur a norte cargados de lluvia. En invierno son vientos de interior que vienen secos y fríos, especialmente en el Océano Índico y el del sur de Asia. El monzón del suroeste arranca de la costa de Kenia. Ah, ya, lo del monzón es básicamente una especie de... bueno, a niveles grandes que yo no sé, la verdad yo no me manejo en meteorología, pero podría ser un poco como lo que es el niño y la niña. Como que estaciones muy lluviosas y estaciones secas. Y esto, la verdad, igual podría también asociarse. En general pasa harto, pero el tema de las remociones no afecta tanto a las lluvias cuando está en una zona que es tropical. Porque en las zonas tropicales llueve mucho normalmente. El chiste es cuando no llueve y de repente llueve, ahí es donde suele quedar la caga. De paso, el César es VIP porque me acompaña desde hace como mucho tiempo. Entonces, por recurrencia se volvió VIP. Pipe, tú te lo estás ganando. Así que, acuérdame y te doy el VIP. Te lo estás ganando. Ya. Entonces, ¿qué es una remoción en masa? Una remoción en masa es un movimiento de un volumen de material constituido por roca y suelo a causa principalmente de gravedad. Entonces, es cuando se caen piedras, cuando se caen cerros, cuando se caen laderas, cuando hay avalanchas, cualquier tipo de remoción de material, o de movimiento de material, perdón, es considerado una remoción en masa. ¿Sí? Estos son muy conocidos en particular cuando estamos transitando en carretera y tenemos estos escarpes que de repente puede haber algún temblor o algo y pueden quedar cortados porque caen piedras. De hecho, muchas veces en los costados de la carretera sale así como caída de piedras en esta zona. Entonces, esos son las remociones más típicas. A ver, profe, tengo entendido que los fenómenos del niño y la niña son cada 5 años y el monzón es como anual, pero déjame averiguarlo. La recurrencia, la verdad, depende harto de la zona geográfica. Pero yo era por hacer la analogía.
Sí, no te preocupes con la interrupción, sí, me encanta que aporten. Todas las calles de Colombia son así. Todas las calles de Colombia están cortas. Ya, pero si no, no, Colombia no es tan tercermundista. Podrían ser Bolivia. Ya, perdón. Cuando era niño era un fenómeno, ya. De hecho, acordándome un poco del corte de calle, en el año pasado fue un terreno donde tuvimos que hacer una... Estábamos haciendo un estudio de remociones en masa, en particular de caídas de roca y de desprendimiento en una zona del norte, que estaba bien para adentro, en un pueblo súper chico. Y en una parte nos tocó, bueno, para rellenar la verdad, porque estaría el proyecto súper mal armado, full honestidad, como para hacer algo el último día y para no tener que subir una quebrada por 40ª vez, dijimos ya, vamos a ir puerta a puerta preguntándole a la gente que se ha vivido algún evento así como que le haya pasado, que se le haya cortado la calle y cosas por el estilo. Y nos tocó una zona donde había así como una, a ver, una curva como así, como en U. Y tenía como un murallón de piedra, así como 5 metros, por ejemplo. Y tenía un par de piedras bien grandes ahí asomadas. Y cuando preguntamos en esa casa, nos dijeron que de esa muralla habían caído pedazos de piedra de 3 4 metros y habían perforado la muralla de la casa que daba hacia la calle. Y quedó un bolón de piedra de un par de metros de ancho en medio del living. Entonces, no, yo quedé así, brígido que se te meta una piedra por la ventana. Porque tembló. De hecho, fue por un temblor. No sé si alcanzó ese terremoto, pero fue por un... No, sí, fue un terremoto, fue un terremoto. Profe, ¿esto se puede modelar en ArcGIS o QGIS? Sí, de hecho sí. Esto, cuando en el terreno que te estoy contando, nosotros lo modelamos. En particular se modelan las zonas donde hay depósitos que ya han pasado. Entonces puedes ver dónde puede volver a pasar en base a lo que ya encontraste que ya pasó. Gran parte de los países tropicales sufren esa remoción, que ahí un poco lo que te contaba. Tiene harto que ver con la lluvia, pero no necesariamente. Que cuando tienes muchas lluvias, el material va moviéndose. Lo que puede causar una remoción fuerte es la acumulación de material suelto. Entonces, la acumulación de material suelto va a terminar causando que eventualmente una lluvia lo arrastre. Pero si llueve constantemente, el material se va siendo arrastrado de a poquito y como que no se acumula. Entonces, hay una mezcla de factores, pero la lluvia sí afecta. No sé si podría decir que en los países más lluviosos pasa más, pero la verdad yo diría que no. ¿Quieres ser mi profe de teoría de la imagen? Dale. Saludos. ¿Cómo se llaman las zonas de depósito? Suelen decirse, bueno, depósito, o a veces le decimos, bueno, cuando son por gravedad les decimos coluvios. Eh, Cuando son por gravedad son coluvios y cuando son con presencia de agua se dice depósitos aluviales o aluvios. Ya. Vamos a tocar los tipos de remociones que existen. Bueno, la que les contaba, la más típica es desprendimientos de roca. Cuando tenemos estos escarpes normalmente alrededor de los caminos, esto pasa mucho en las zonas donde cortan el cerro para hacer caminos, donde dinamitan y donde queda roca expuesta. Esto se puede fracturar y con algún temblor o agua o muchas veces el mismo hielo, que cuando hace frío y queda agua en las grietas de las rocas, el agua se congela y el hielo se expande. Como bien se acuerdan, el hielo usa más espacio que el agua, porque más volumen, perdón. Entonces esto puede hacer como una cuña y romper la roca poco a poco y eventualmente esto se puede venir abajo. Entonces los desprendimientos de roca, bueno, esto tiene cara de ser a propósito, como que lo hicieron con dinamita porque está como muy bonito el corte, muy limpio. Pero puede pasar también de forma natural. Ya, después tenemos los deslizamientos. Esto es literalmente cuando se viene el cerro abajo. Básicamente, toda la ladera se desliza como... Puede ser de forma coherente, o sea, se desliza como todo un bloque, o cuando se empieza a deslizar, se rompe y se termina siendo como material molido. En una que están entre nosotros, sí, siempre. Entonces, los deslizamientos tenemos dos tipos. Tenemos los traslacionales y los rotacionales. Esto ya un poquito teórico, pero básicamente traslacional es cuando todo el bloque que se va a mover se mueve como en línea recta, coherentemente. Y el rotacional es cuando el bloque al deslizarse rota, gira. Entonces, si vemos acá el puntero láser, este escarpe va a ceder y va a ceder hacia abajo. Y a medida que cede, se va a hacer esta falla como redondeada y va a como cambiar su vector. Como que va a ir hacia abajo y después termina yendo hacia el lado.
y acá termina empujándose hacia el lado. ¿Es verdad que en la Tierra Roja no existe planta? Depende, depende harto. Bueno, lo característico de los deslizamientos y de las remociones es que suele quedar un escarpe, que es este pedazo como pelado de acá. Entonces, si tienen algún cerro cerca de su casa y miran para arriba y pillan de esto, sea probablemente lo que le decimos que es la cicatriz. Y con esto significa que puede haber alguno de estos procesos involucrados, entonces puede repetirse. Yo, por ejemplo, acá en el cerro tengo uno justo arriba. Pero creo que si... Perdón, creo que si llegara a pasar algo no va a caer para acá, se va a meter en el paso del río. Pero no sé. Eso se considera erosión. Hay un factor de erosión importante. Porque esto al caerse, sobre todo si es roca intacta, produce erosión en todo este pedazo. Entonces, literalmente estás generando una falla. Es como que tenéis el bloque entero y como que se rompió y estáis generando... Acá tenés la falla a lo largo de donde se desplazó y acá tienes una falla como redondeada, oblicua. Entonces, tienes procesos erosivos metidos, pero lo que se mueve normalmente son las capas más superficiales de suelo y de piedra. Entonces, no necesariamente sería erosivo para la parte de arriba. A la parte de arriba muchas veces como que se muele un poco, pero no le pasa mucho. Muchas veces se queda como intacto, pero se viene para abajo. Entonces, esto es peligroso porque, claro, estos deslizamientos pueden venirse encima de las casas, como el que vimos en el video. De hecho, el que vimos en el video es el más importante. Ya. Acá hay otro que se llama toppling, que es un poquito más difícil de explicar, entonces puse un video. Ya, en este video lo que vamos a ver son las columnas de basalto, que es una lava que tiene la característica que forma columnas, naturalmente, que tienen como formas hexagonales. Y bueno, las columnas se contraen cuando se enfrían, entonces dejan como espacios entre ellos. Entonces, bueno, vamos a ver el videito. 1080 para que se vea. Ya, entonces, las columnas están acá un poquito tapadas por suelo, pero lo característico es que como dejan estos espacios, empiezan a romperse en forma de columnas, como que tuviera harto, como cilindros uno al lado del otro. Entonces, esto lo que puede pasar es que estas columnas se caigan, se vengan de frente. Ese es el volcamiento, que tenga una estructura vertical y se venga hacia abajo. También puede pasar, por ejemplo, cuando tenemos alguna zona que está plegada y tenemos estratos geológicos así como en vertical. Y no sé, pues tenemos esto como así. Y acá que hay un espacio vacío, eventualmente se puede caer. A ver, espérame, déjame leer. Avalanchas son traslacionales. Las avalanchas serían más caídas de roca, porque el material no cae de forma coherente, sino que como que se muele, como que todo cae de forma independiente. Entonces yo diría que es más caída. Las quebradas de Playa Ancha son de basalto. La verdad no sé, me pillaste. No, acá hay hartos, de hecho, en el Santa Lucía, acá en Santiago hay. Se ven en el costado del cerro. También hay carreteras así en Colombia. Así con basalto. Esto es como muy de montaña. Ya, pero estos no son tan poco comunes, la verdad. Es bien común encontrar las columnas de basalto. Profe, no me mire los labios cuando... Yo no estoy jodeando a nadie, ¿ya? Ya. Ahora, ya, los flujos y las avalanchas. Ya, los flujos y las avalanchas caen como... en categoría... Está como mezclado un poco con las caídas de roca, pero tenemos la característica que es harto material, es mucho material, y es material particulado. Las avalanchas ocurren cuando este material particulado cae todo de golpe, pero cae sin nada como que lo arrastre, así como que cae por gravedad. Y los flujos se producen cuando hay algún tipo de medio por el cual se desplazan. Por ejemplo, agua. De hecho, este video es de Argentina, me parece muy brígido. Porque... a ver, voy a poner el video y después le explico un poco el contexto. Pero lo brígido es que estaban cruzando este hoyo, así como un hoyito random en el cerro. Y 2 minutos después pasó esto. De hecho, vi el video original. Y como que literalmente sacan a alguien así como un par de segundos antes que llegó esta abajo. Yo me cagué.
Y esto es roca molida, básicamente. Y... un momento, acá debería verse... Acá se ve como que salpica. Eso es porque está saturado en agua. Y esto literalmente es como que pasar una retroexcavadora por el terreno. Esto tiene un poder erosivo estúpido porque es una molida de roca gigantesca. Entonces, esto es lo que se denomina un rico el bañito. Claro, imagínate, te agarra. Es como que te molieran con rocas. Como en los dibujos animados, cuando quedan los personajes atrapados entre los engranajes, pero con piedra. Sería algo así. Sería muy brígido. Ya, pero eso, básicamente los flujos son eso. Es cuando tenemos saturación de agua. Entonces muchas veces por deshielo o por lluvia se pueden producir esto. De hecho, estos son los que se producen cuando se dice que las quebradas bajan. Que el material como que está molido y es arrastrado hacia abajo. Pobre coyote. Claro. Pero eso, estos son los flujos. Los flujos normalmente tienen la característica que se meten en las quebradas. Entonces siguen la topografía y las redes de drenaje, en las zonas donde sigue agua. Entonces es como piola de evadir, o sea, tenéis que ir a una zona más o menos alta. Bueno, a ver, Soca, calma. Me acordé de un video, voy a ver si lo pillo. Tengo el navegador por acá. No, lo cerré. Había un video... o creo que será de un lar. No, este es el que saqué. No, es que uno de... Este era... Bueno, es parecido, no era este mismo, pero es parecido. Miren la cantidad de troncos que arrastra esta cosa. Oh, wow. Oh, wow. Wow. Big time flash flood here. Y te puedo asegurar que estos troncos no estaban así botados en el río. O sea, esto los sacó de cuajo del suelo. No, parece que el que me estoy acordando es un lar, pero es más o menos lo mismo, que viene una gran cantidad así de tronco. Este tiene agua, ahí se nota por atrás que viene una cantidad de agua muy grande. No, mi casa, tío. Sí, acá en los bordes se nota que tiene agua, como que está salpicando ahí, pero está saturado. De hecho, la fuerza de esto muchas veces se mide en cuánta agua tiene. Ahí podemos tomar como flujos concentrados, flujos hiperconcentrados, si están saturados o no, como que ya metiéndose en lo técnico, la cantidad de agua afecta N cómo se van a comportar. Ahí no me acuerdo la verdad, tendría que ver en detalle, pero no me acuerdo si con más agua o con menos agua son más peligrosos. Pero normalmente que tengan 50% de agua es como el punto más peligroso porque tiene harto material sólido que te puede moler mientras avanza y tiene harta agua que lo puede seguir arrastrando. El tema del agua es que funciona como lubricante, entonces hace que todo sea más fácil de arrastrar. Si fuera solo por gravedad, esto se estanca. Pero el agua hace que esto siga fluyendo. No, pero encuentro... Ay, el video dura como 6 minutos, así que ya. Por ahí, yo creo que de ahí de momento está bien. Ya, pero esos son los flujos. Déjenme poner la otra vista. God del sexo en la ducha. Pero weón. Ya. Agentes gatillantes de las remociones en masa. En particular, las cosas que pueden gatillar, que se caiga un cerro, que se caiga una piedra, que se caiga este material particulado, suelen ser estímulos externos que causan una respuesta inmediata. Estímulos ya sea lluvias intensas, como decía, en particular en zonas donde no hay lluvias constantemente. Como decía, el ejemplo típico es el invierno altiplánico, que siempre queda de embarrada en el norte de Chile, en el sur de Perú. Sismos, los sismos generalmente pueden estar asociados a cosas más secas, como caídas de roca o deslizamiento. Entonces, un terremoto, un sismo también puede causar que pase algo de este estilo. Y erupciones volcánicas. Después les voy a mencionar el ejemplo. Yo creo que el ejemplo más acuático es el Santa Elena, el volcán de Estados Unidos. ¿Sí? Y también tenemos la intervención antrópica, es decir, intervención humana. Por ejemplo, que hayan metido retroexcavadora en un muro y lo hayan
lo hayan desestabilizado o el derretimiento de Esto es nieve. lo que encontré en la web. Cállate, Google. Ya. De hecho, una cosa, me acordé recién que me contaron cuando estaba en los primeros años de geología. Bueno, pasé por el plan común de ingeniería. Tuvimos un ramo que se llama Introducción a la Ingeniería, que son estos ramos como de relleno. No, Siri, grita tu ruta. Iba a ser un Kahoot, me acordaste, pero se me olvidó, no alcancé. Ya. En este ramo de Introducción a la Ingeniería nos pasaron un caso como, bueno, estábamos viendo como ética en la profesión y nos pasaron el caso de la represa de Banjon, creo que se llama, que era una represa como hidroeléctrica que dejaron en Italia, en las montañas de Italia, así, bien, bien arriba. Y la cosa es que, bueno, ustedes saben, estas represas van abriendo y van cerrando las compuertas y van dejando pasar el agua, dependiendo cuánto sea la demanda energética y cuánta agua se vaya acumulando en la parte de atrás. Cosa de que no soporte, no esté como tan sometida a esfuerzo en la represa en sí. Y la cosa con esta represa, lo que pasó fue que el lateral del cerro, de la montaña, empezó a moverse. Así como cerro abajo. Como que toda la cara de uno de los lados del valle, donde tenéis el valle, y como que toda la cara esta se empezó a mover para abajo. Y se estaba moviendo muy lento. Pero igual eso asusta porque si se viene de golpe para abajo, puede dejarla acá. Voy a cenar que disfrute, estimado. Bueno, y la cosa es que hicieron sondaje. Y hicieron así, ponte tú, 20 sondajes. Y uno le salió malo. Y por salió malo me refiero a que le salió que había una capa de arcilla. Y en este caso la arcilla era importante porque la arcilla no deja pasar el agua. Entonces causa que se empiece a acumular presión. Porque el agua empieza a hacer presión contra la capa de arcilla. Entonces, en base a los sondajes, ignoraron ese sondaje malo y sacaron un estimado y dijeron, ya mira, la ola va a ser de 10 metros, por ejemplo. Entonces no va a ser tan terrible, bajamos el nivel del agua, cosa de que la ola golpee con la represa y no pase nada. El profe, ¿eso puede ser por la misma presión de agua del cerro? Exacto. Anotemos una décima, efectivamente, tiene una décima estimada. Ya, entonces lo que pasó fue que como descartaron la medición y había una capa de arcilla, la capa de arcilla básicamente causó que se empezara a acumular presión por debajo. Y esta presión es sumativa, o sea, mientras más agua tienes en el sistema, más presión se genera. Entonces lo que pasó es que el pedazo que estaba suelto de cerro se vino abajo de forma mucho más rápida, como 2 veces más rápido de lo que se había predicho en los modelos matemáticos. Entonces la ola que generó no fue de 10 metros, fue de 25 metros. Y con tan mala suerte que lo que pasó fue que bueno, ese día como que habían hecho una cena con todos los ejecutivos y toda la gente de corbata arriba de la represa para como ver el espectáculo que básicamente se iba a caer el cerro. Y dijeron, ya no va a pasar nada porque la ola va a ser de 10 metros, pero no, fue de 25 metros, si mal no me equivoco, y se llevó a todos los ejecutivos y a toda la gente para abajo, superó la represa y literalmente causó un tsunami en la parte alta de las montañas. Entonces es uno de los casos más brígidos como de ética y de deslizamientos que pueden haber causado un efecto fuerte. Así que eso, es importante el tema de la intervención antrópica. ¿Hay video? No, porque si mal no me equivoco, a ver, deja buscar cuándo fue esto. Represa de Vajont. Fue en el 61, o sea, es bien antiguo. Pero, claro, quedó como caso de estudio, básicamente. Pero fue el... no, fue el 2005, ¿no? No, fue el 63, perdón. Decía 2005 en otro lado. Ya, pero esto pasó el 65. Entonces ahí si quieren pueden buscar, pero no creo que haya video. Es como bien antiguo. Pero, bueno, y ahí está la represa. Esta cuestión se cayó como en la ladera de allá. Y pasó la ola por encima. Entonces todos estos pueblos que están acá abajo se los llevó entera la ola. Murió mucha gente. Pero ya, sigamos entonces con la clase. Pero eso, destacar el tema de la intervención antrópica, básicamente del efecto de las personas. Porque muchas veces dice, esto no lo podemos evitar, pero efectivamente puede haber algún efecto
humano y evitable en esto. Entonces ahí hay un tema de ética y toda la cuestión. Es como el National Geographic. ¿Qué cosa? Simulación de un terremoto grado 3 en Valpo. Oh, no lo he visto. A ver si lo pilláis, mándame el link. Ya. Pasamos a mi parte favorita de esta clase, que son los peligros volcánicos. Que esta es la parte que me gusta porque, bueno, yo estudio volcanes y es como mi área. Ya. Agentes gatillantes. Como bien dice el nombre, los peligros volcánicos están asociados a los volcanes. Y los factores gatillantes van a tener mucho que ver con los volcanes. Entonces, ¿qué va a afectar que un volcán sea más o menos peligroso? En primer lugar, el tipo de volcanismo. Los volcanes pueden tener distintos tipos de volcanismo. Normalmente lo que conocemos como volcanismo efusivo, que es, por ejemplo, el tipo de Hawái, donde los volcanes escupen lava y es como todo muy fluido. Y el volcanismo explosivo, que es el que se da acá en Chile, que es básicamente donde se forma el hongo de ceniza y queda la cara. Entonces, el tipo de volcanismo va a tener mucho que ver con la química. Y además tiene que ver con la región geográfica donde se ubica. Está todo muy relacionado. Pero en particular con la química. En las zonas donde hay corteza continental engrosada. Es decir, que el magma tiene que atravesar mucho suelo para llegar a la superficie. Suele darse más explosivo. Y cuando tenemos un ascenso de magma más rápido, como en el caso de las islas, que literalmente atravesó como la corteza oceánica, que es delgadita, y llegó a la superficie, suele ser mucho más efusivo. Buena pipe, lo veo el tiro. Termino con la diapo y lo veo. Ya, lo otro, la topografía. La topografía tiene harto que ver porque, como se acuerdan de lo que mencionaba recién de los flujos, muchas de las cosas con flujo, que causan flujo, se mueven en base a la topografía, normalmente metiéndose en quebradas y deslizándose ladera abajo. Acá también, los flujos que se van a formar con los volcanes van a tener harto que ver con las zonas que va a afectar. Y el clima de la zona, y esto en particular por los lahares, que ya vamos a llegar a eso. Y acá en las imágenes puse dos ejemplos. Tenemos el Villarrica abajo y tenemos arriba el volcán de La Palma, que son para destacar los distintos tipos de volcanismo. En el de La Palma lo que tenemos es una isla, ¿cómo se llama? Una isla oceánica, que es un volcán de isla oceánica, que básicamente es un punto donde está saliendo magma en la superficie en medio del océano. Y acá en el caso del Villarrica tenemos un volcán continental, en particular en zona de subducción, donde están chocando las placas y una se mete abajo de la otra. Entonces el volcanismo se da en una zona con corteza gruesa, lo que hablaba un poquito recién. A ver, veamos el video del Pipe. La cantidad de sílice y la viscosidad. Exacto, eso lo voy a tocar después cuando hable de magmas. Quiero hacer una clase de magma. A ver. En 1960 el terremoto más grande que se documentó sacudió a Chile. Miles de personas murieron y el paisaje del país cambió para siempre. Pero algunos científicos creen que un sismo destructivo puede estar esperando en el horizonte chileno. Hola, guachi. Gracias por Don pasar. Windeler es experto en preparar modelos de posibles futuros desastres. A partir de información del gigantesco sismo de 1960 y las contribuciones de algunos de los sismólogos más importantes del mundo, Windeler y sus colegas crearon modelos sofisticados de posibles terremotos en Chile, incluyendo una simulación del peor de los casos. Ya, del peor de los casos. No hay manera de detener la placa de Nazca para que no se meta por debajo de Sudamérica. Vamos a seguir viendo incidentes significativos en Chile con el transcurso del tiempo. El intenso terremoto de 1960 estalló en el centro del país donde la población era relativamente escasa. Pero si la falla de Nazca se rompiera un poco hacia el norte, cerca de las ciudades más grandes de Chile, el resultado sería una catástrofe mayor. No es como lo El que gran pasa siempre en el cataclismo, norte. fecha a determinar, magnitud 9.5, tipo subducción, factores clave, subsidencia, licuefacción, tsunami. Ay, qué mal. Oye, qué trágico el video, weón. Valparaíso, Chile. Finalmente, no más olor a pichí. Valparaíso es uno de los puertos principales de Chile y es sede de la Academia Naval y del Poder Legislativo. La ciudad reposa sobre un anfiteatro que mira al océano. La mayoría de sus 270.000 habitantes viven sobre las empinadas colinas y son trasladados a sus hogares por vehículos únicos llamados funiculares. Funiculares.
Más al norte de Valparaíso, siguiendo la costa, se encuentra el complejo turístico de Viña del Mar, famoso por sus playas y lujosos hoteles. Yo jugaba Valparaíso allí, y Viña del Mar se sitúan en parte del terreno más valioso de Chile. Si estas ciudades fueran sacudidas por un terremoto violento, la nación quedaría paralizada. El escenario del peor caso de Windeler comienza a 27 kilómetros bajo tierra y 80 kilómetros desde la costa en la zona de colisión de la placa de Nazca y la Sudamericana. Un punto de tensión se quiebra y desencadena una reacción en serie. Más de 1.400 kilómetros de la zona de subducción se separan como si fuera una cremallera que se abre. Intensas ondas expansivas sísmicas se deslizan desde la roca abierta. Las ondas primarias se desplazan a una velocidad de 29.000 kilómetros por hora. La llegada de las ondas primarias a Valparaíso se siente como un enorme estampido sónico. Las ventanas y los edificios se estremecen. Algunas de las ondas primarias salen disparadas hacia la atmósfera, emitiendo un rugido espeluznante. Le siguen las ondas secundarias que llevan la mayor parte de la energía del terremoto. Algunas ondas superficiales sacuden el suelo de un lado a otro, doblan vías de tren y despedazan estructuras no preparadas para sismos. Los cimientos de los edificios se desestabilizan. Claro, Valpo está en el cerro. ¿Por qué Las me áreas río? inestables de los acantilados que rodean Valparaíso se desploman, Ahí están llevándose los con ellos los deslizamientos. edificios vulnerables. Se viene literalmente todo Valpo abajo. Abajo pues en el están puerto todos los sedimentos amplifican la energía sísmica y prolongan la sacudida. Ya, eso es lo importante. Los La sedimentos licuefacción sueltos rompe las amplifican tuberías los terremotos. principales de gas, de agua y las vías de comunicación. Y por eso acá en Santiago se siente tan fuerte, porque es puro sedimento Además de las río. mortíferas ondas sísmicas, el terremoto libera la tensión de la placa sudamericana. Empuja hacia adelante y se comprime. Algunas de las zonas de la costa se sumergen hasta 2 metros. Las estructuras mal diseñadas se desploman y la inundación crece desenfrenadamente. Esto fue el 2006. Las tuberías ojo, rotas de gas pueden provocar el incendios. 2010, como pasó una weá. Mientras algo la así, pero ciudad menos yace explosiva. paralizada y vulnerable, un peligro mucho más grande está a punto de aparecer. Cuando la placa sudamericana se libera y se eleva, empuja una ola de hasta 900 kilómetros de largo. La gravedad enseguida la atrae hacia abajo, lo que crea una ola colosal, un tsunami. Ahí viene, para lavar el olor a pichí. Un lado de la ola avanza a toda prisa hacia la costa de Chile. Le toma solo 10 minutos llegar a Viña del Mar. Golpea la ciudad ya demolida con una pared de agua oceánica de 12 metros de altura. Esto también quería destacar más adelante cuando hablemos del tema de los tsunamis, pero cuando hay una entrada, esto es lo que se llama un estuario, cuando hay una entrada así como tan amplia de un río, los tsunamis pueden llegar harto más adentro. Por ejemplo, nosotros fuimos al sector de... ¿dónde era? Tongoy, en terreno, y habían depósitos de tsunami, varios metros, onda, 300, 400, 500 metros adentro del continente, y siendo que la ola en teoría no llega tan adentro, pero estas zonas lo facilitan. Eso ya como... que se rompe a medida que se abre Como dato paso curioso. por la ciudad. Mira, ahí se está metiendo. No, chao micro. Miles de personas más pueden perder la vida. La ciudad está devastada. Pero el alcance mortal del terremoto gigantesco se extiende mucho más allá de Chile. El mismo tsunami que pulverizó Viña del Mar puede rápidamente cruzar el Océano Pacífico recorriendo miles de y esto kilómetros. es cuando Horas después del terremoto, inmensas olas azotan Nueva Zelanda, Hawái y Japón. La costa oeste de los Estados Unidos de América y las Filipinas también se afectarían severamente. Japón en particular. El terremoto más Está como grande de justo al Chile frente. ahora se ha convertido en un desastre mundial. Tomar el Ya, lo terremoto. voy a dejar hasta acá porque si no voy a estar mucho rato viendo esto. Ya, eso, volviendo volvemos a la presentación por mientras. De paso, Barzoca, qué bueno que tiene su práctica, agradecido con el de arriba. Y es minera. SGS, si mal no me equivoco, tiene que ver con minera, entonces róbale hartas cosas. Las mineras siempre te regalan cuestiones. Eso, ya. Entonces, siguiendo. Volcanes. Eso ya era tsunami, está asociado al deslizamiento, que básicamente Valpo se va a venir abajo si hay un terremoto por los deslizamientos. Entonces ahora pasamos de nuevo a los volcanes. Ya. Las partes más importantes de los volcanes.
O sea, más que las partes importantes de los volcanes son los factores de riesgo de los volcanes. Entonces, tenemos el edificio volcánico, que es el típico conito con el cráter en la punta que todos conocemos. Entonces, partiendo desde abajo vamos a tener, bueno, nuestra cámara magmática y tenemos las cracks o las roturas, en este caso. Se les dice el sistema de plomería en español, o plumbing system en inglés. Básicamente lo que es que por todas las grietas que pueda haber en la base del edificio volcánico son puntos de ascenso para el magma. Entonces esto puede hacer que eventualmente el magma pueda subir y pueda salir por los laterales del volcán. Esto es lo que se llama erupciones fisurales. Lo que hablé en un video que subí hace poquito. Uno. Lo otro, que también puede, bueno, interactuar con aguas subterráneas, perdón. Se me había ido la palabra. Aguas subterráneas. Entonces va a calentar las aguas subterráneas, causando que hayan emanaciones de agua. Hace un tiempo acá salió en Chile una noticia de que a una persona se le empezó a brotar agua caliente en su patio. Y que no tenía nada que ver con intervención de gente. No, al final no me acuerdo qué pasó con eso, pero ese tipo de fenómenos se les da que salga agua caliente del suelo por la interacción de algún acuífero subterráneo con algún sistema magmático. Sí, efectivamente, salió en las noticias, y fue hace poco, fue como a inicios de año. Ya, y lo otro, las fumarolas. Las fumarolas son gases que salen a causa del agua, vapor de agua, o gases que salen desde el magma. Y muchas veces tienen gases tóxicos, en particular azufre. Entonces las fumarolas también son peligrosas de por sí. Ya. Después tenemos, bueno, la abertura, que es el cráter básicamente, y tenemos la columna eruptiva. La columna eruptiva es básicamente el hongo que se forma de ceniza sobre el cráter. Esta columna eruptiva, como está compuesta de ceniza, puede ser arrastrada por los vientos. Entonces va a ser movida hacia los costados y va a causar caída de ceniza, o lo que se llama también caída de tefra. Y también puede causar lluvia ácida, porque estos mismos vientos se llevan gases, los gases que emanó el volcán, y son arrastrados después por las lluvias al precipitar. Entonces las lluvias ácidas muchas veces son causantes, por ejemplo, de que se echan los cultivos. Pueden romper los cultivos en zonas cercanas. En particular acá en Chile siempre le cae toda esa parte de Argentina porque todos los vientos van hacia Argentina. Entonces Argentina siempre sale perdiendo. Ya, después cerca de acá, del conducto, vamos a tener los materiales piroclásticos, que es básicamente todo lo que escupe el volcán. Tenemos las bombas, que son los pedazos de piedra incandescente que va a escupir, que es bastante autoexplicativo. Son piedras que salen desde adentro del volcán y caen ahí cerca. Estas caen bastante cerca del cráter. Tenemos los domos, que son estos tapones que se forman encima de los cráteres, ya sea del cráter principal o los cráteres laterales. Bueno, tenemos los deslizamientos, que son avalanchas o, bueno, deslizamientos producto de la sismicidad del volcán. Los flujos piroclásticos, que ya los voy a mencionar. Acá hay otro flujo piroclástico. Los flujos de lava y los lahares. Esos son como básicamente todos los factores de riesgo en un volcán. Cuando hice un informe vi que los gases tóxicos se depositan en los valles o partes bajas del volcán. Claro, eso tiene que ver también con la densidad. Normalmente los gases volcánicos suelen irse para abajo. Entonces, pero igual pueden ser arrastrados por los vientos. Si los vientos son más fuertes que las fuerzas de densidad, pues se van a mover más lateralmente que hacia abajo. Pero claro, efectivamente suelen acomodarse. Un poco como el smog, que se acomoda en los valles. Como en Santiago, por ejemplo, que tenemos el valle y está tapado en smog y no se va el humo para arriba. Es lo mismo. Maldito smog, confirmo. Ya. Entonces, lo que les mencionaba, la columna eruptiva. La columna eruptiva básicamente es todo el gas que está... el material particulado, principalmente ceniza, gases volcánicos y material rocoso. O sea, pueden haber pedazos de piedra también metidos dentro de esta masa de ceniza, que está en suspensión por el calor que está generando el volcán al momento de hacer erupción. Entonces, las columnas eruptivas tienen normalmente tres partes. La parte más cercana al cráter, que es donde el material sale despedido porque el volcán está haciendo erupción, o sea, es por diferencias de presión, hay material que sale escupido, o sea, está siendo
expulsado como proyectil hacia arriba. Esa era la palabra que buscaba, proyectil. Después, la zona intermedia, que es donde pasa lo mismo que en una olla o en una tetera. Como hay diferencias de densidad dentro del mismo material a causa de las diferencias de temperatura, van a haber zonas de convección. Entonces el material de abajo, que se está calentando continuamente por el material nuevo que está siendo expulsado, empieza a subir porque como está más caliente, usa más volumen, entonces tiene menos densidad, entonces va a subir. Y por las corrientes de aire también que suben. Y el material que llega a esta zona de acá se empieza a enfriar poco a poco, entonces empieza a bajar. Y así continuamente. Entonces eso sustenta la columna. Y posteriormente tenemos la zona de la umbrela, que es la zona como de la parte de arriba del hongo, que básicamente asciende hasta llegar a lo que se llama la tropopausa o estratopausa, la pusieron en este caso, que es una capa de la atmósfera en la cual se equilibra la presión atmosférica del entorno con la presión interna que tiene el gas. Entonces el gas no puede seguir subiendo por densidad. Tienen como la misma presión, la misma densidad. Entonces en esta zona se le llama zona de expansión lateral. Entonces la ceniza se empieza a mover para los lados. Y normalmente es arrastrado por los vientos. Entonces muchas veces se extiende hacia donde vaya el viento. Como decía recién, en Chile se van siempre para Argentina. Porque los vientos soplan hacia el oeste. Hacia el este, perdón. Perdón, esta es la tropopausa, esta es la estratopausa. Yo he visto que lo ponen como tropopausa acá arriba. Bueno, debe depender también del tipo de nube. Pero bueno, la cosa es que se detiene en esa zona. ¿Sí? Ya. Yendo uno por uno en lo que estábamos hablando de los peligros. En primer lugar tenemos la caída de ceniza. Es bastante autoexplicativa. Básicamente todo el material particulado comienza a caer normalmente a varios kilómetros de la zona. Benny, bienvenido a la cámara magmática. Muchas gracias por pasarte. Ya, entonces, la ceniza empieza a caer poco a poco porque deja de estar en suspensión y empieza a caer. Y efectivamente, esa caga las plantaciones. Es que la caída de ceniza yo creo que de las cosas como que más impacto causa, pero está tan diluido que no es como nada fuerte como por ejemplo que te caiga un flujo de lava en la casa. Es como bien distinto. Entonces, puede causar que mueran plantaciones, causa problemas respiratorios y causa colapso de las casas, porque se forman capas bastante gruesas, que es lo que es literalmente roca molida, entonces súper pesado. Entonces se pueden formar, no sé, medio metro de ceniza, y sobre todo en zonas que tengan, por ejemplo, techos de zinc o tejas no muy buenas, va a hacer que esto empiece a ceder y se derrumben los techos de las casas. Entonces, muchas veces lo que hace la gente es empezar a barrer los techos cuando esto empieza a pasar. Cuando no se quieren ir de la zona, empiezan a barrer los techos. Pero ya, lo que más destaco es los problemas respiratorios. Imagínate estar de pana sentado en tu casa viendo la tele y que de repente una colada de lava por tu ventana. Tengo un video de una colada de lava enseguida. Spoiler, pero está muy bueno. Ya. Lo que más quiero destacar es el tema de los problemas respiratorios porque esta es una ceniza bajo un microscopio electrónico, bajo un SEM. Básicamente lo que la ceniza, son fragmentos de piedras y de vidrio. De rocas, perdón. Me van a funar por ser geólogo. Fragmentos de rocas y de vidrio. Y los vidrios es lo mismo que la obsidiana. Es extremadamente filoso. Entonces imagínate tener eso dentro de los pulmones. Empieza a hacerte daño en los tejidos. Y además pasa el hecho de que se empieza a adherir y no siempre sale. Entonces te puede causar silicosis. Vengo al tiro, vaya nomás mi pana. Entonces puede causar problemas respiratorios a corto, mediano y largo plazo, dependiendo cuánto lo haga. Entonces, bueno, y también es material volcánico, entonces puede causar intoxicación, puede tener hartos metales, puede tener hartos gases nocivos, no queréis respirar esto. Siempre, de hecho, siempre lo primero que hacen cuando hay caída de ceniza es repartir máscaras como de gas, o mascarilla, o que la gente se tape, básicamente se tape los vías respiratorias. Ya, ¡ay! ¿Por qué se puso ese efecto? Yo no lo había puesto. Bueno, ya, filo. Lo otro, caída de piroclastos. Los piroclastos son cualquier material sólido que haya sido expulsado durante una erupción. Y estos normalmente van a caer dependiendo de la fuerza de la erupción. O sea, claro, las cosas más explosivas que tengan más energía van a tirar piroclastos más lejos. Y también del tamaño de los piroclastos.
El tamaño va a también depender dónde van a caer. Las cosas más grandes, por lógica, van a viajar menos porque son más pesados, van a caer más cerca del cráter. Pero eventualmente puede causar algún daño en zonas cercanas donde vaya un piroclasto muy fuerte o que rodee de colina abajo, lo que sea, y que termine piteándose alguna casa. Esta foto no me acuerdo dónde es, pero básicamente son pedazos de roca volcánica que se alcanzaron a enfriar y golpearon la casa. Imagínate que no se alcanzaron a enfriar y te quema la casa, además. Había unas fotos de La Palma que venían unas rocas rodando colina abajo y que están naranjitas y todas brillositas, bien calientes. Entonces, igual es... Fue compartir el link de Twitch a mi grupo de curso. Muchas gracias, estimado. A los que usen Twitch, agradecido. Ya, entonces eso pasa con los piroclastos. Básicamente son pedazos de roca que bota el volcán y que va hacia tu casa. Directo hacia tu casa a romperte la propiedad privada. Ya. Las corrientes de densidad piroclástica. Estas son medias densas de entender, pero yo creo que son de las más peligrosas. Básicamente, cuando, como había mencionado, la columna eruptiva se sustenta en base a el calor que está generando el volcán y por la fuerza del material expulsado. Pero cuando esto empieza a bajar su intensidad y cuando ya no hay tanto calor o no hay tanto material expulsado, la columna empieza a desestabilizarse. Entonces ocurre lo que se dice el colapso de la columna eruptiva, que básicamente se deja de sustentar sobre sí misma y va a caer, como, no sé, si tirara harina hacia el aire y después cae de nuevo. Entonces este material en suspensión va a caer y se va a desparramar por los costados del volcán. Y esto, digo que está más frío, pero sigue estando estúpidamente caliente. O sea, pueden estar 600, 800 grados. Efectivamente, se comporta como un fluido. Entonces, esto va a caer como un fluido por la colina abajo alrededor del volcán. Y muchas veces se va a encauzar en la topografía. Entonces, va a seguir las trazas de los ríos, las trazas de camino y cualquier como hoyo que haya donde se pueda meter. Normalmente los valles. Sobre todo en las zonas donde hubo glaciares, se suelen meter en los valles que son bien anchos. Entonces, estos son las corrientes de densidad piroclástica involucran dos procesos. Los flujos piroclásticos y las oleadas piroclásticas, que enseguida voy a mencionar la diferencia, pero que son procesos que ocurren al mismo tiempo, que son esta nube gigantesca que se ve, que son dos procesos al mismo tiempo. Y de las cosas importantes que pueden recorrer varios kilómetros, harta distancia. Y claro, también depende de cuán alta sea la columna y la explosividad que tuvo la erupción. Pero estos normalmente son los eventos que causan más daño. Entonces, estos son... Calma, este creo que también tiene un efecto. Creo que esto lo copié de un PowerPoint que tenía efecto y se copió con el efecto. Bueno. Estos son básicamente la diferencia entre un flujo y una oleada piroclástica. Todo es esta nube que estamos viendo, pero... La oleada es el material particulado que está encima. Es un material poco denso que está constantemente revolviéndose por calor también. Está en convección. Entonces esto está revolviéndose y va cerro abajo revolviéndose. Y la oleada piroclástica... Perdón, la de arriba es la oleada. Y el flujo piroclástico es material denso que se comporta como un flujo, por ejemplo, un flujo de los flujos que vimos antes en las remociones en masa, que va en la parte basal de esto y que se está deslizando por abajo. Es una zona hiperconcentrada en material sólido. Entonces, estos dos procesos normalmente forman un puro depósito y ahí es fácil cachar, o sea, no es fácil cachar cuáles los depósitos, porque son súper parecidos, son una masa gris que se ven ahí en las laderas de los caminos. Pero normalmente lo diferenciamos porque la oleada, como es más densa, tiene más fuerza. Entonces suele arrastrar troncos. Así que podemos encontrar troncos carbonizados en el flujo. Pero en... A ver, espérame, con el puntero. En el flujo. Pero en la oleada normalmente no arrastra material pesado. El material pesado se queda acá abajo. Y hay distintos mecanismos por los cuales se puede producir esto. Tenemos el colapso de un domo por gravedad. Los domos, como se acuerdan, son estos como tapones que se le forman a los volcanes, que se empiezan a hinchar y pueden caer por gravedad. Este es Upwelling Vent, que es básicamente como la columna eruptiva no se puede sustentar y se cae inmediatamente por los laterales. Una explosión de un domo, que en este caso cae por gravedad, en este caso tiene una sobrepresión adentro y hace como una erupción hacia el costado.
Estas son erupciones discretas, así que en vez de una erupción grande que nos mantenga la columna arriba, vamos a tener pequeñas erupciones pausadas, así como eventos cortitos. Y eso nos va a causar que el material no se sustente y se vaya cayendo de a poco por los laterales. Este caso, que es el más interesante, que es un deslizamiento, se cae básicamente parte del cerro, cual causa una explosión dirigida. Entonces básicamente explota el lateral del cerro porque es como la zona con menos resistencia, que es el caso del Santa Elena, lo voy a mencionar enseguida. Y bueno, y este es el caso como ideal, que es una erupción continua y después se colapsa la columna eruptiva. Ya, este es el caso más típico de el tema de la... Sorry que no esté en mayor calidad, es como el 2004. Caso más típico de colapso de domo y de flujo piroclástico. Es el Unsen, un volcán japonés. Este video es brígido y sale a cada rato, es como de los más vistos. Pero es muy brígido. Eso ya es un domo que se está cayendo. Esos son toneladas de roca. Y ahí se logra meter por los valles. Literal, se mete al tiro por el valle. Sigue la misma traza del río. Y ese video me da ansiedad, ese weón corriendo. Igual pareciera que no se mueve tan rápido, pero puede avanzar, no sé, 600 metros por segundo. Onda, son rápidos. Maurice, Katya, and 41 others are dead. Bueno, y murieron 2 geólogos, una pareja de geólogos, que siempre nos cuenta el profe en el ramo de volcanología, y murieron 41 personas, estaba diciendo el video. Entonces era una pareja que estaba estudiando el volcán y pasó justo esto y no alcanzaron a arrancar. Efectivamente, qué ansiedad, onda, es como... No sé, para salir corriendo. Pero bueno, este básicamente es un flujo por un colapso de domo, que es como de los casos también más típicos. Espérame, como que avance. Ahí está, ya. Flujos de lava. Esto es como lo que todos se imaginan que va a ser la principal preocupación cuando ocurra una erupción volcánica, pero la verdad son de las cosas que menos te pueden afectar porque son los eventos más como controlables que hay. Básicamente un flujo de lava, como dice, es material fundido, roca fundida, que fluye ladera abajo. Están muy controlados por la topografía, entonces son fáciles de ver por qué sectores se van a mover. Y no suelen alcanzar mucha distancia, porque cuando llega un punto de enfriamiento de la lava, donde tiene ya mucho material sólido, se tranca. Entonces suele parar, no sé, un par de cientos de metros desde el cráter, dependiendo de la topografía, depende de hartas cosas. Pero normalmente no fluyen tan lejos. En cambio, por ejemplo, los flujos piroclásticos que recién mencionaba pueden avanzar hasta varios kilómetros. Entonces, un par de metros, de cientos de metros versus unos kilómetros, yo creo que es harta la diferencia en cuanto a qué te debe asustar más. Bueno, y su distancia depende de la química de la lava, lo que mencionaba un poco... pero es que en Hawái tampoco es tanto, saben por dónde va a ir. Lo que pasa es que todo Hawái es volcán, entonces cuando evitan la lava de uno, les explota el otro. Es un poco eso lo que pasa en Hawái. Pero en Hawái normalmente lo tienen controlado. Bueno, la distancia depende de la lava, como mencionaban acá Hawái. Hawái es el caso donde las lavas son más fluidas. El ejemplo típico. Buena Nacho, muchas gracias por seguir. Tú me seguiste en Instagram hoy. Muchas gracias. Ya, entonces, la distancia que va a alcanzar los flujos de lava dependen de la química. En el caso de Hawái, tenemos que la consistencia, la viscosidad de este, va a tener una viscosidad parecida al ketchup. Entonces, es bastante fluido. Entonces, va a fluir más distancia. Y en el caso acá de los flujos de lava en zonas ya más de subducción o más continentales, suelen avanzar mucho menos porque al tener más sílice, causa que tenga mucha más viscosidad y se tranque más. Tiene la viscosidad como 3 órdenes de magnitud más alta que la de Hawái. Bueno, y el tema es que lo peligroso de los flujos de lava es que pueden estar calientes por mucho tiempo. Pueden estar varias semanas calientes. Entonces, no es como que puedas tener una lava y ya terminó de avanzar y podéis moverla con retroexcavadora. No, porque si metí una retroexcavadora se te va a fundir. Entonces tenéis que esperar a que se enfríe. Tienes que meterle un termómetro y ver que al medio esté en frío. Las lavas basálticas no provocan columnas eruptivas, sí pueden.
Depende mucho del tipo eruptivo. Normalmente esto está muy asociado a la cantidad de gases que tengan. Cómo suelten los gases va a causar una columna eruptiva. Pero son poco probables. Ya. Ya, este es uno de los casos, lo que mencionaba recién que me decían del tema de Hawái. Este es el observatorio volcanológico del Mauna Loa, la zona de acá abajo. Y estas son barreras topográficas que se les hizo para que en caso de que explote el volcán la lava se meta por los costados. Entonces, esto es básicamente lo que se hace. Se hacen barreras topográficas para que los flujos de lava se vayan por los costados. Y de hecho esto no es nuevo. Esto se empezó a hacer desde la época de los romanos cuando estaban en las zonas de Italia. En particular, si mal no me equivoco, después de la erupción del Vesubio, empezaron a hacer como barreras de contención con rocas. Entonces ahí empezaban a hacer como caminos y zanjas para que la lava se fuera para los lados. Entonces así pasaban por la periferia de la ciudad y no dejaban tan la caga. Le hicieron counter, claro. Ya, pero esto pasa en Hawái. Pero lo que te decía, en Hawái tienen tantos volcanes que cuando se previenen uno, terminan sufriendo las consecuencias del lado. Que no lo tenían previsto que iba a ser erupción. Es como súper variable. Este video me encanta. Esto es de el año antepasado o el año pasado. Fue durante la pandemia. Que básicamente hizo erupción un volcán. Y esta es una lava que se le dice que es tipo AA. Porque es una lava que es como brechosa. Que son como pedazos de piedra. Y está en cámara rápida y se come un auto. Y claro, como tenemos básicamente una lava, que es el material, es roca fundida. Y todo lo que tenemos en superficie es hecho a base de rocas, no hay nada que resista una lava. ¿Se lo comió? Sí. Es el auto. Me sorprende que no le hayan explotado las ventanas. Esta es una reja que se está comiendo la lava. Mi profe dijo que se le llamaba AA porque si la pisaba decía. Oye, buena teoría. Me gustó. Buena, Pipe, te perdiste la parte de los volcanes. Hay una cosa muy bacán que me acuerdo de cuando pasó lo de La Palma. Que una casa se salvó en La Palma porque tenía piscina. Entonces el flujo de lava empezó a bajar el cerro y la lava quedó atrapada en la piscina y no se alcanzó a comer la casa. Entonces quedó como ese pedazo verde así salvado en medio de todo el flujo de lava negro. Era muy brígido. Entonces, bueno, como les decía, los flujos de lava no son tan terribles en cuanto a daños. Son difíciles de lidiar cuando está habiendo uno, pero si lo tenéis como previsto en cuanto a prevención, son de los más fáciles de prevenir. ¿Qué cerro que el volcán de La Palma, el de las Islas Canarias, el que pasó hace poco. Que una piscina básicamente salvó una casa de la lava. Ya, entonces, sigamos. Ya, avalanchas. Esta, si bien es una remoción en masa, también es un peligro volcánico. ¿Por qué? Porque básicamente lo que está haciendo el volcán es hincharse. De hecho, si lo empiezas a monitorear con GPS, puedes ver que el terreno se empieza a bombar, empieza a subir. Entonces, si ponéis un GPS, podéis ver que previo a una erupción el terreno empieza a subir, se empieza a inflar. Eso se llama inflación volcánica. Porque la cámara magmática empieza a llenarse, como un globo, por ejemplo. Entonces, como estás abombando esto, eventualmente estás causando sismos de lo que se llama sismos lentos o sismos de baja intensidad, pero son continuos. ¿Lo subes todo a YouTube? Sí, lo subiré todo. No lo corto porque me da flojera. Ya, entonces, como estás causando sismicidad continua, eventualmente el cerro puede ceder. Y esto puede pasar antes, durante o después de la erupción. Y de hecho, que pase antes es más peligroso porque si pasa antes y hay una avalancha, causa que dejes zonas de debilidad por las cuales va a salir la erupción, básicamente. En este caso, bueno, en el caso del Santa Elena, y no estoy hablando del vino por si acaso, estoy hablando del volcán. El Santa Elena es como... Yo lo tuve que estudiar para una prueba, que me dieron así como toda la cronología de la erupción de este volcán, que fue el 83, si mal no me equivoco. Y fue súper brígido porque fue una erupción extraña.
¿Por qué? Lo que pasó fue que hubo un sismo volcánico, que si mal no me equivoco fue como 5.3. Y lo que pasó es que se cayó toda la parte lateral del cerro. Si mal no me equivoco, esta foto está tomada, parece que desde el norte. Entonces como la parte oeste, parece. No me recuerdo el detalle. Entonces se cayó toda la parte lateral del cerro. Entonces, primero, eso dejó una zona de debilidad muy brígida. O sea, dejó como toda esa ladera muy adelgazada. Entonces la lava empezó a salir por ahí. Y segundo, era una montaña. Entonces estaba cubierta de nieve. Entonces lo que pasó fue que toda esa nieve durante la avalancha se cayó y entró en contacto con la lava. Y literalmente herviste la nieve de forma rápida. Entonces esto se expandió. Entonces lo que causó, además de la avalancha, fue una erupción explosiva. Y dejó la cagada, efectivamente. Esto es lo que se llama una erupción dirigida, porque explotó el lateral del cerro como hacia el frente. Y uno dice, de hecho, ahí había cerca un geólogo viéndolo. Esta es la anécdota que siempre se cuenta. Había un geólogo monitoreando la erupción, porque esto por sismicidad ya se sabía. Y se supone que estaba en teoría salvo porque estaba como 2 valles más allá. Pero esta erupción, como fue dirigida y no fue hacia arriba, sino que fue hacia el frente, la oleada piroclástica sobrepasó las barreras topográficas, que eran como 3 cerros, y los pasó todos. Fue como por encima 3 veces, y alcanzó al geólogo, y se lo llevó. Entonces ahora, en honor a ese geólogo del servicio estadounidense, pusieron un observatorio volcanológico en su nombre. No, sí, es muy triste. De hecho, ya como anécdota, lo que nos contaba mi profe es que en realidad a ese geólogo no le tocaba ese día monitorear, sino que a última hora la persona que en realidad le tocaba tuvo un problema familiar y no pudo ir y le pidió si lo podían cubrir. Y como que literalmente fue como de película la cuestión. Así que F. Efectivamente. Nada, pero bueno, gajes del oficio. Sí, pero bueno, literal fue como de película, así como fue como que un viajero del tiempo intentó cambiar la historia y alguien lo estaba arreglando por alguna razón. Pero bueno. Pero eso, las avalanchas son brígidas. A ver, lo que preguntaba el Pipe, ¿cuál es la diferencia? ¿Ondas sismos volcánicos igual o...? Sí, ocupan ondas P y S. A ver, es que ya, esto me estoy metiendo en sismo, no es mi especialidad, pero los sismos son una onda de sonido, básicamente. Porque es una onda que se transmite a través de un medio. Entonces, cualquier onda de sonido, incluso, no sé, si aplaudes, va a tener una onda P y una onda S. Básicamente nosotros las caracterizamos para poder estudiarlo. El tema es que los sismos volcánicos se producen porque el terreno se abomba y además porque hay una inyección de magma. Entonces el movimiento del magma provoca movimiento en superficie. Entonces son súper localizados. De hecho son lo que se llaman sismos lentos o sismos de baja amplitud. Y a diferencia de los sismos tectónicos es que son sismos más regionales. Son en zonas mucho más grandes. Tú eres viendo de sonido porque me voy en el piso. Ay, muchas gracias. Chupaya. Así que eso, son parecidos, pero claro, depende de la escala. Así que ya, siguiendo con esto. Ah, este es el Santa Elena, po. Este video es súper largo, así que lo voy a adelantar un poquito, creo que era por acá. Literal, bueno, esto está como hecho en animación, pero es como el lateral del cerro se empezó a caer. Esta es la parte que sí está grabada. And the entire north Ese video face es típico, was in claro. motion, was slow. Am I really? Y ahí está. Se cayó, la nieve se metió entre medio de la fisura, entró en contacto con la lava y causó lo que se llama una erupción freatomagmática. Básicamente es agua en contacto con el volcán. Entonces, hubo la explosión lateral del volcán. ¿Cachai? Que está como hacia el frente del cerro. No está hacia arriba. Entonces, no, es muy brígido ese video. Ya. Y por último, los lahares. Andalar. Ya, perdón. Chiste típico. Ya, los lahares que básicamente cuando todo el material volcánico, este material suelto, el material de ceniza, es arrastrado por agua. Es como burbujas de gas bajo la superficie por el contacto. No te entendí la pregunta. De tanto nombrar Santa Elena ya entró la C. La erupción del Nevado del Ruiz, lo voy a mencionar enseguida. Pero lo que pasó más con el Nevado del Ruiz fue esto, fue un lahar. Ya. Los lahares básicamente son material volcánico que se ha arrastrado por agua. Y hay dos tipos, los primarios y los secundarios.
Los primarios ocurren cuando durante la erupción se derrite la nieve, pero en vez de entrar en contacto con la lava como recién pasaba y esto se expande y explota, en este caso el material granulado, la ceniza caliente, derrite la nieve y lo arrastra para abajo, como un flujo, básicamente. Esos son los primarios. Y los secundarios es cuando la erupción ya terminó, el material está depositado, pero no está correctamente consolidado, o sea, no está estable, y viene alguna lluvia muy fuerte, lo cual causa que arrastre todo este material cerro abajo. Si mal no me equivoco, no estoy seguro, pero creo que el del Nevado del Ruiz fue uno secundario. Y los lahares son, yo creo que los eventos que más distancia pueden recorrer. El del Nevado del Ruiz en particular fueron 14 kilómetros. Porque, como les mencionaba, si involucra agua, suelen recorrer hartas distancias. Entonces, 14 kilómetros es caleta. Es caleta. No me acuerdo si eran 14 el del Nevado del Ruiz o el de Chaitén. Uno de los dos. Creo que el Chaitén. Entonces, lo que pasó en el Nevado del Ruiz, bueno, y en Chaitén, que son los dos ejemplos que di, es que básicamente el agua producto del derretimiento de nieve o de precipitaciones arrastraron todo este material de una erupción que en realidad la erupción como que no hizo gran cosa. De hecho, la erupción del Chaitén como que afectó a los argentinos nomás por la ceniza, pero el material suelto quedó ahí y fue arrastrado. En el caso del Chaitén fue por nieve. De hecho, toda la nieve del Michimahuida fue el que causó el agua que se fue hacia Chaitén. Y el del Nevado del Ruiz, creo que fueron lluvias y que arrasaron con la ciudad de Armero. Y esto básicamente son flujos de ceniza y barro que barren con todo y que, parecido a los que vimos anteriormente, tienen harta fuerza. En este caso se ve como que fuera piola, así como un par de centímetros, pero en realidad es como medio metro de puro barro. Entonces esto literalmente se metió a las casas. Bueno, en el Nevado del Ruiz, en Armero en particular, fue más terrible. De hecho, ahí estaba en esa foto, no la puse por si me banea Twitch, pero esa imagen donde una niña se quedó atrapada abajo de una casa y la trataban de sacar y la casa se seguía hundiendo en el barro y que al final la niña se terminó hundiendo y no la pudieron sacar. Y de hecho grabaron cuando se hundió, es como muy terrible esa imagen. Y en el Chaitén, si mal no me equivoco, creo que no hubo muertes. Creo que en el Chaitén solo hubo muertes por complicaciones respiratorias posteriores. Pero durante la erupción parece que no pasó nada. Pero la ciudad quedó para la caga. Profe, tengo la duda de que si todos los volcanes de Chile dispersan la columna hacia Argentina por el efecto Coriolis, onda Lonquimay, el Chaitén. Si mal no me equivoco es por los vientos. Porque los vientos vienen los vientos vienen desde el mar hacia el continente. Creo que van a noroeste, creo. Vienen como, mira, si estamos acá al norte, acá al sur, vienen como así. Perdón, en mi imagen está al revés. Vienen como para acá, en el mapa. Entonces, las columnas normalmente se van hacia Argentina y se van como hacia el norte. A veces van de lado, pero claro, depende de los vientos. Es una cosa meteorológica, la verdad. No necesariamente por el efecto Coriolis. Yo creo que es por las corrientes de viento que se forman en esta zona del mundo. Ya, el del video les doy de tarea buscarlo porque no lo quiero mostrar porque me da pena, porque literal es alguien que se está muriendo, pero es una niña que quedó atrapada bajo una casa. Y tratan de sacarla con tractor y todo, y la empiezan a alimentar, y llevaba semanas ahí atrapada, y eventualmente se da por vencida, no hay medios para sacarla, no podían seguir llevando vehículos fuertes para arrastrar porque era puro barro. Entonces la niña termina literal así como tragada por arenas movedizas y murió, pues. Y eso lo peor es que como es barro denso y hay tanto, no hay muchos cuerpos que no se encontraron. Entonces, esto yo creo que a nivel destructivo y a nivel humano es de los más terribles. Es como si fuera como el Civilization 6. Ay, no he jugado el Civilization. Lo tengo, pero no lo he jugado. No, pero eso. Yo creo que estos son de los más terribles. En particular cuando también como matan mucho animal. Bueno, y en particular Chaitén. Siempre destaco el caso de Chaitén. Hice un video de esto en todo caso. Pero Chaitén estaba en un depósito antiguo de esto. Está literalmente en un abanico en la desembocadura del río de material volcánico. Entonces, si tú haces un estudio geológico, podés decir, esto va a pasar de nuevo. Y pasó de nuevo. ¿Y qué pasó? La gente se fue y después volvió a vivir donde mismo. Así que, claro, sí, en TikTok hice un video hace un rato. Sí, buena César. Justo estábamos hablando de Colombia, de cuando quedó la cagada en el Nevado del Ruiz. Pero eso, básicamente es que
Ya, esto, full discusión social. Mover gente de una zona donde está viviendo es terriblemente difícil. Y es por un tema de que la gente está hecha en base a costumbres. Bueno, ahí nos podemos meter en temas políticos, en temas sociales, podemos hablar una hora de esto, pero en particular que la gente se mueva de zona, en particular donde vivieron antepasados y toda la cosa, es imposible, es terrible. Y sobre todo al sur de Chile, que en el sur de Chile la gente está como más arraigada a sus zonas. Y aparte, como hay tanta montaña, es difícil también encontrar una zona buena. Estamos hablando de la ARE, estamos hablando de los flujos que se producen cuando el agua se mezcla con el molido volcánico. Poner una represa podría ser. El tema es que tú cachai el impacto que tienen las represas. Hay un impacto social también. Es como el tema de Hidroicén que se votó. Porque literalmente estáis afectando el medio ambiente, estáis afectando como que estáis afectando todo. Y aparte, si hay un lahar, el lahar te va a matar la represa de todas formas. Probablemente lo frene, pero va a quedar inutilizable. Va a quedar como todo el barro metido dentro de la represa. Entonces ya, es un tema. Sí, es imposible, diría yo, mover la gente. Daba una tesis de sociología, literal. Ya, este video lo pongo de bonus porque me encanta. Este video me encanta. Reserva Nacional Yanquihue, sector de las cascadas. No mucha gente viene para acá. Yo me las di de valiente y de aventurero. Hermoso. El volcán atrás. Wow. 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 Conche tu madre. Weón, es que primero una cueva, no sé si buena o mala para justo haberlo grabado. Pero aparte, me cago entero. Imagínate que saliste un trekking, todo piola y te explota el volcán en el momento que estáis grabando. No, a mí me encanta ese video, pero lo encuentro demasiado brígido. Onda, si me pasara, me muero del puro susto. Sí, literalmente, wow. Yo creo que estaba choqueado. Estaba muy choqueado el weón. Pero, claro, estaban todos riéndose en los comentarios, pero igual era súper brígido. Estoy aquí ultra solo, claro, un poco así como el tipo de 127 horas, no sé si vieron esa película, que el weón como que salió a hacer trekking solo. Entonces, a mí la verdad, yo creo que por esa película me da miedo ir al cerro solo, no lo haría nunca, siempre con alguien o avisando dónde voy. Pero, ya, eso. Ya, ahora... Y se le quedó atrapado el brazo, exacto. Ya, vamos a tocar peligros sísmicos porque me queda un poco rato para ir a comer, así que para terminar esto... Horrible el terror que sentí con esa peli. Sí, cuando se empieza a sacar el brazo, ahí yo no pude. Yo la verdad, todo lo que es como gore, no lo soporto. Ya, entonces ya. Esto bastante básico, la Tierra está compuesta por placas tectónicas y las placas tectónicas están en constante movimiento. Normalmente la teoría más aceptada, no está aprobado de momento, pero la teoría más aceptada es que por el calor del centro de la Tierra, del manto, hay corrientes de convección. Y efectivamente las placas se mueven y empiezan a chocar o a separarse entre ellas. Recordad que se come 2 horas antes de acostarse. Yo me acuesto a las 1. Yo no duermo. Ya. Entonces, ¿qué pasa con este movimiento de placas? Eventualmente el movimiento de placas va a causar zonas de fricción. En particular toda la zona de Sudamérica y en particular todo Chile está en lo que se llama una zona de subducción. Básicamente 2 placas que están en choque donde una se está metiendo bajo la otra. Y durante el proceso de choque van a haber roce. Básicamente lo típico. Si estáis empujando 2 cosas juntas, van a empezar a rozar. Uy, me pegué en el dedo. Y este roce va a eventualmente causar que el deslizamiento se quede trabado y de repente se vaya soltando cuando se acumula presión. Y básicamente este movimiento, este continuo ciclo de trabamiento, destrabamiento, trabamiento, destrabamiento, es lo que se llama sismicidad, básicamente. Y hay hartos tipos de sismos, acá no me voy a meter en detalles porque no es mi área, pero... digo, ¿por qué se llama Nazca esa placa? Me
Me pillaste, la verdad no sé. Bueno, es que hay nombres muy raros, como la placa de Cocos. ¿Por qué se llama así? No sé. Pero la verdad no sé. Bueno, pero eso. Básicamente los sismos se producen por el movimiento de placas. Entonces, acá tenemos un par de sismos dependiendo dónde se generen. Vamos a tener los acá en la zona A, que son los sismos outer rise, que es cuando los sismos son superficiales en la parte de atrás de lo que se llama la fosa. La fosa es este punto donde están tocándose las dos placas. Tenemos los sismos interplaca, que son todo lo que es acá en B. Tenemos los sismos profundos, que son estos en C. Acá los ponen como intraplaca oceánica. Yo los pondría así como sismos profundos, que son los que ocurren más en la zona donde empezamos a tener contacto con la astenosfera. Y los sismos corticales, que son los de la parte de arriba del continente, donde estos son particulares, están asociados a fallas chicas y son normalmente zonas muy chicas, pero son muy destructivos. My Coco, qué buena máquina. Ay, no sé por qué cacho eso. Ya. Bueno, y la cosa también a tomar en cuenta es que como está asociado a la subducción, la sismicidad, tiene mucho que ver también con el volcanismo. Entonces esta foto a mí me encanta, que es básicamente la cantidad de volcanes activos versus la cantidad de terremotos en una misma zona. Hay una laguna sísmica acá en Atacama, estoy asustado. No, sísmica no hay. Volcánica podría haber. Bueno, acá en la zona de Coquimbo, pero... No, sísmica no hay. Yo digo que están a salvo mientras siga temblando. Ya, pero un poco lo que hablaba. Normalmente los sismos del norte suelen ser más fuertes, pero... Ah, no, mentira, sí, son más fuertes, efectivamente. Que brillo que la zona centro no tenga volcán en comparación al norte y al sur. Sí. Es que, bueno, esto es la zona de Coquimbo, que acá hay dos dorsales. Bueno, esto ya es tema aparte, pero hay dos dorsales donde lo que pasa es que la... A ver, no tengo un papel por acá. Mira, acá tengo mi carta de cuando me tocó ser vocal de mesa. Maravilloso. Para tener un papel. Déjenme intentar descorchetearlo. Y eso, voy a ser vocal de mesa, así que estaré subiendo historias a Instagram el día 4, contando las weas. Ya, entonces, lo que está pasando es que tú estás ahí así como... Tenís como así la placa, una cosa así. Entonces, se está metiendo así, como que hay unas zonas donde están como en otro ángulo versus la zona donde no hay volcanismo, una cosa así. Entonces, con el cambio de ángulo lo que se produce es que los volcanes en teoría deberían aparecer más atrás, pero no se alcanzan a fundir. De hecho, acá hay volcanes extintos, pero no hay volcanismo activo. ¿Lo del volcán de Yellowstone es parte del cinturón de fuego? No. Yellowstone es otra cosa, es lo que se llama un punto caliente. Es más parecido a Isla de Pascua, a Hawái, a Juan Fernández. Es básicamente un punto donde se dice que se está ascendiendo magma de forma puntual. Un hotspot, eso. Así que no es parte del cinturón de fuego. El cinturón de fuego llega como hasta México más o menos. Y creo que sigue por el sector de California. Creo, no estoy seguro. Pero me acuerdo que hasta México llega. Sí, parece que sigue por el costado de la Juan de Fuca, ahí en California. Y después se mete por Alaska. Porque en Alaska sigue. Ya, pero eso. Básicamente, bueno, ahí hay un gap volcánico porque cambia el ángulo en el que está entrando la placa. Ya. Entonces... Lo que estábamos hablando, los tipos de sismos dependen de dónde se generen. Tenemos los interplaca, los intraplaca oceánica, los intraplaca profundos básicamente, intermedios y profundos, y los corticales. Normalmente están asociados a distintos mecanismos. Onda, los de la intraplaca oceánica están asociados al rebote que se produce cuando las placas se destraban, y esta placa que se está metiendo como que se elonga, y ahí se producen sismicidad acá atrás, que son los de acá, perdón, puse la pluma, no el puntero. Los de acá, estos están producidos a los trancamientos entre las placas. Y los de acá abajo están asociados a procesos de convección del manto. O sea, esto está semilíquido, entonces se está moviendo. Y esto interactúa con esta placa. Entonces esa interacción produce sismo acá abajo. Y además, a veces esta colita del continente acá abajo se resquebraja. Entonces se dice que como que se corta y cae en pedazos hacia abajo. Entonces esto también está asociado a sismicidad.
Y por otro lado tenemos los corticales, que los corticales ya son fallas locales que están en la zona superficial. Las típicas fallas que siempre menciono, las voy a mencionar enseguida, pero hay como una falla así como en los cerros. Entonces, lo particular de los sismos corticales, que son zonas muy acotadas, porque las fallas corticales no son tan largas, un par de kilómetros. Entonces es un par de kilómetros la zona que se va a sufrir el sismo, pero alrededor de esa falla va a tener una aceleración muy alta, entonces va a tener mucho daño. Pero esos sismos normalmente no se extienden mucho. Cuando son corticales no se suelen sentir en otra región, por ejemplo, suelen ser súper locales. Necesito entender lo del escudo sudamericano en todo el Amazonas y Patagonia, donde sería... La verdad, lo del escudo sudamericano no sé bien a qué te refieres. Ahí me pillaste, no lo he escuchado. Ya, ahí si tenéis detalles, me lo detallas y te ayudo. Ya. Ya, hablemos de los elementos de un terremoto. Los elementos de un terremoto, las zonas más comunes, o sea, los elementos más comunes. Tenemos el hipocentro, que es el punto en el cual se origina la rotura, o sea, el destrabamiento en profundidad, que es básicamente el punto exacto donde es el sismo. El epicentro, que es la proyección en superficie sobre el hipocentro. Básicamente ahí cuando dicen el epicentro fue en tal ciudad, es porque justo abajo de esa ciudad fue el hipocentro. El área de rotura, que es básicamente cuánta área desliza. Y el desplazamiento, que es cuánto se movió. Y estos factores, en particular los últimos dos, el área de rotura y el desplazamiento, están muy asociados con la energía del sismo. De hecho, la escala de magnitud de momento, MW, que es la que normalmente se conoce como Richter ahora mismo, que es como la Richter actualizada, está asociada a la energía liberada. Y la energía liberada está asociada al área de rotura y al desplazamiento. Entonces está todo asociado con la magnitud de los terremotos. Entonces, cuando un terremoto es de mayor magnitud, significa que se movió más, o se movió mayor área, o ambas. Ya, eso de momento. Ya, esto también un poco mencionar efectos de terremotos en la población. Obviamente son efectos súper conocidos. Se caen edificios, se rompen estructuras, en particular mientras peor sea la norma sísmica de los edificios en alguna zona, va a ser peor los daños. Por ejemplo, estos edificios de Maipú o los edificios que se cayeron en las costas chilenas también, en las ciudades litorales. Esto pasó caleta porque como no había habido un terremoto fuerte en harto tiempo, las constructoras se pasaron por el forro la norma sísmica. Y esto quedó al descubierto con el terremoto del 2010. Y bueno, Peyúgue, que se sacó esta foto y que esta foto dio la vuelta al mundo. O sea, muy brígida. Yo creo que ese tipo la tiene en su currículum. Pero ya. Ya. En particular, hay dos fallas grandes en Chile que siempre se mencionan, y lo lamento ser tan santiaguino para esto, pero la primera es la falla de San Ramón. Que la falla de San Ramón es una falla bastante conocida, siempre sale en la tele, pero que cruza todo el sector oriente y el sector suroriente de Santiago. De hecho, yo vivo en Puente Alto, entonces tengo la falla al lado, XD. Entonces, esta falla cruza la mitad de Santiago, básicamente toda la zona cuica, y acá en la zona del cerro Los Rulos se ramifica como en Y. Entonces, acá pasa cerca del Cerro Alvarado y acá sigue como hacia la Quinta. Vivo en la falla así. De hecho, me da risa porque la fuimos a estudiar acá en la parte donde está la quebrada Macul. Acá, justo abajito, había una zona donde el profe con el que habíamos ido estudió la falla. Hizo una calicata con una retroexcavadora y vio que efectivamente abajo como de un peladero que había muchos depósitos de material molido que estaba asociado a la falla. Entonces dijo, acá abajo directamente está la traza de la falla. Y 200 metros más allá estaban construyendo un nuevo proyecto inmobiliario encima de la falla. Así que XD. Y lo más XD asociado a la falla San Ramón es que tenemos el Centro de Estudios Nucleares de La Reina por acá. Por acá justo encima de la falla. Así que si alguna vez la falla San Ramón cede de forma importante, está funcionando el Centro de Estudios Nucleares, fuimos. Mafubuque, muchas gracias por seguir. Bienvenido a la cámara magmática. Chile es un chiste. Solo puedo decir XD.
Literal, mire, puse XD acá porque está el centro de estudios nucleares encima de la falla. Es muy chistoso. Pero bueno, y lo importante de esto es que no se conoce exactamente la recurrencia. Siempre se dice, no, la falla de San Ramón, la falla de San Ramón, pero el problema es que no se sabe cada cuánto esta se mueve. Y como no sabemos cada cuánto se mueve, no sabemos cuándo va a ocurrir el próximo terremoto. Entonces la gente dice, ya, si no pasa nada, no se está moviendo y construyen más weas encima. Básicamente. De hecho, me parece muy interesante porque este hoyo que hizo el profe, igual tomaron datos de edades, pero no son tan exactos porque lo que se hace para estos depósitos son métodos de rayos cosmogénicos en cuarzo. Así se llaman, es algo muy jalado. Básicamente, cuando hay un terremoto y queda algún material molido producto de que se caen las quebradas, los cerros y toda esa cuestión, queda un depósito y queda mucho cuarzo que estuvo algún momento enterrado, entonces queda expuesto al ambiente. Ese cuarzo, como está en superficie, sufre de los rayos cósmicos que nos llegan del espacio. Entonces puede captarlos dentro de su estructura y va a tener, bueno, ahí no me acuerdo bien qué mide, pero va a absorber esta radiación. Y después este cuarzo, al ser tapado, deja de recibir radiación, entonces la radiación interna empieza a decaer. Y con eso se puede saber más o menos una edad, se puede calcular una edad. El último terremoto de magnitud 7 se calcula que fue hace 8.000 años más o menos. Se tenían estimaciones de hasta 19.000 y 17.000 años y después uno hace 8.000 años. Sí, es que eso, yo fui con Easton. Pero es que ese es el tema. Se sabe hace cuánto fueron algunos terremotos, pero no se sabe la recurrencia, no se sabe cada cuánto vuelve a temblar. Por ejemplo, en Chile ya estamos viendo que más o menos entre 15 y 25 años más o menos los terremotos grandes de subducción. Pero ahí depende de cuánta área estemos tomando como de sismos importantes, ¿cachai? Y cuánto consideramos sismo importante. El tema es que de la falla de San Ramón en particular sabemos de sismos hace mucho tiempo, pero en la actualidad, en el cuaternario no sabemos. Así que está difícil. Y por eso además no toman muy en serio los científicos, porque dicen, no, esto fue hace 8.000 años y a mí que me importa 8.000 años si mi edificio no va a existir. Y de repente va a temblar mañana y se va a caer el edificio. Así que es un tema. Pero bueno, esa es la primera. Y la otra muy en conclusión cago Santiago, básicamente. Ya, y la otra falla, también bien importante, es la Liquiñe-Ofqui, que es una falla que, bueno, como dice el nombre, va desde la zona de Liquiñe hasta la zona de Ofqui. O sea, básicamente cruza la región de los ríos y la región de Aysén. Desde la región de los ríos hasta la región de Aysén. Y además es súper ramificada. Es una falla, si mal no me equivoco, dextral. Es decir, que se mueve así. Así. Perdón, así. Ay, que tengo la cámara al revés. Ya, pero se mueve así de lado. No se mueve no se mueve ni así ni así. Sino se mueve así, paralelo. Y además esta falla está muy asociada con el tema del volcanismo en la zona sur. Porque estas ramificaciones acá, donde tienen estas como cuadraditos y estas líneas cruzadas que se forman, están muy asociadas con la aparición de los volcanes. De hecho, en una de estas se produce una línea perfecta del volcán Villarrica, Quetrupillán y Lanín. Y justo la falla pasa por el lado. Entonces, estos son por procesos de tectónica local. Pero básicamente se dice que la falla Liquiñe-Ofqui facilita el volcanismo porque hace que como que haya muchas fallas por donde puedan subir el magma. Y hay zonas de extensión, es todo una complicación estructural bien importante ahí. Pero bueno, esta no es fuertemente activa porque no participa Nazca. Esta ya estamos, si mal no me equivoco, abajo del punto triple, que es donde está el contacto Nazca, Sudamérica y la Antártida. Entonces esta subducción es solo la sudamericana y la Antártida, sí. Así que es menos activa que la zona norte donde está Nazca. Por eso normalmente en el norte siempre queda la cagada y más hacia el extremo sur no suele pasar mucho. Ya. Y los tsunamis. Los tsunamis me daban para otro tema entero, pero los voy a tocar súper superficialmente por temas de hora, porque se me está alargando tanto. Y la falla que está en Huasco no la conozco, la verdad. Voy a averiguarla, voy a averiguar. Sí, y si tenéis material de eso, mándamelo al Discord. Ya, los tsunamis básicamente ocurren cuando ocurre este tipo de sismicidad, principalmente los de acá, los intraplacas oceánicas, que por el rebote hacia atrás de la placa de abajo se levanta la columna de agua y
de esta forma. O sea, hay una falla inversa que va a empujar el agua hacia arriba, lo cual va a provocar esta agua levantada caiga y se desparrame hacia los lados. Y esto va a causar un frente de onda. Básicamente una onda como cuando cae algo al agua. El problema es que este frente de onda va a ser súper grande. Y a medida que avanza, las marejadas empiezan a rozar contra el suelo del mar. Entonces, cuando va avanzando la ola, pasa lo que yo llamo el efecto de la micro. Que no sé si cachan que cuando van en la micro y la micro frena, uno se va de cabeza porque lo que frena son tus pies, pero tu cuerpo sigue avanzando. En este caso pasa lo mismo. El roce con la parte de abajo del mar frena la parte de abajo de la ola, haciendo que la parte de arriba siga avanzando y esto termina desembocando así como para abajo. Entonces se hace la ola. Es una rama del sistema de fallas de Atacama. Ah, ya, buena, voy a buscarlo. Sí, la falla de Atacama la había escuchado, pero no he investigado mucho del tema. No la conozco mucho. Somos el mejor país de Chile. Ya, pero eso básicamente pasa con las olas, los frentes de ola. Se vienen abajo porque empiezan a rozar contra el suelo oceánico. Y esto hace que la longitud de onda de esta onda marina, si fuera de longitud mayor, probablemente tuviera menos fuerza al chocar contra el continente. Pero como empieza a cortarse y empieza a caerse la ola, empieza a tener ahí longitudes de onda cada vez menores, ya 23 kilómetros, 10 kilómetros, y esto va a causar que tenga mayores amplitudes, y esto va a causar que venga una ola gigantesca. Entonces por eso en las partes más lejanas no se van a ver olas grandes hasta que ya empiezan a llegar a la costa, donde se empiezan a formar las olas grandes. Bueno, eso. Y lo que mencionaba anteriormente, las zonas de tsunami, en particular las que están más expuestas, son las que tengan un estuario, que son una desembocadura abierta del río hacia el mar. Porque es una zona de ingreso de agua. Entonces, por las zonas donde hay estuario, puede las olas meterse hacia el continente a hartos metros. 500, 600 metros. No, y más que los deltas, los estuarios en particular. Mira, de hecho, si buscamos... A ver, una foto de un estuario. El de Navidad, me acuerdo yo. Y acá, por ejemplo, que literalmente es una conexión directa entre el río y el mar. Hay un nivel de agua considerable. Entonces, si viene una ola, se puede meter para acá. Y como es no hay un corte, sino que es recto, se mete. Y, por ejemplo, en la zona, lo que mencionaba, en la zona de Tongoy, encontramos suelo retrabajado por oleajes de tsunami hartos kilómetros más adentro. Eso se podía ver porque en medio del suelo, del suelo orgánico, había lentes de arena. Y esos lentes de arena se asocian a que es arena que arrastró el tsunami hacia adentro en el terremoto del 2015, si mal no me equivoco. Cuando fuimos para allá, por lo menos en terreno. Aumenta la longitud de onda porque el mar de baja profundidad desacelera el tren de ola. Efectivamente, eso mismo. Yo le digo el efecto de la micro, pero el nombre científico sería efecto marea. Básicamente tenéis desaceleración distinta dependiendo de la altura. Entonces es lo que pasa un poco con la gravedad en los planetas chicos también, que hay efectos de marea. Ya, pero bueno, siguiendo entonces. Para terminar, dejen ocultar la vista de moderador. Ya, y bueno, la imagen que seguro han visto por ahí, esta imagen es como típica, que esto fue el terremoto del 2015. Como dato curioso, yo estaba en la playa. Estaba en la playa para ese terremoto y tuvimos que pelear porque el papá de mi polola, el weón porfiado, no se quería ir al cerro, no quería subir al cerro. Decía, no, si no pasa nada, no, si no pasa nada. Estábamos en... ¿cómo se llama la playa? No me acuerdo dónde estábamos. Ya, pero la wea es que tuvimos que casi sacar arrastrando al tío ahí de la casa. Y estuvimos como hasta las 2 de la mañana en el cerro con la alerta sonando constantemente y todo. Al final no llegó el frente de olas, pero imagínate decirle bueno a tu suegro. Con todo respeto, llevo con mi polola, vamos para los 9 años, así que le puedo decir weón cuando yo quiera. Ah, ya me conocen. No, pero eso, o sea, si no te vayas al cerro en una alerta de tsunami, eres weón, objetivamente. Así que, ya. No tengo comentarios. Pero bueno. Básicamente esto es la amplitud de las olas. Que claro, van perdiendo fuerza a medida que van avanzando. Y acá en Chile estaba la cagada. O sea, teníamos la amplitud de... Estos son centímetros. Mayor a 30. Y ahí empieza a bajar a medida que se va alejando.
Y claro, siempre lo más feo le llega acá, pero acá como las olas les llegan de lado, como que no la sufren tanto, la sufren más acá al frente, cuando las olas llegan de frente, en Nueva Zelanda, en Rapa Nui, en Japón, que las olas le llegan de frente, básicamente. Y bueno, ustedes cachan el daño que puede hacer un tsunami. Básicamente arrasa todo, es una ola gigante y en particular todo lo que sea material liviano y que esté cerca de la costa lo arrastra y se lo lleva. Y adiós, para adentro. Bueno, tenemos los del 2010, que tenemos Dichato y Constitución, que son de las zonas que más mencionaban que están destruidas. Y ya, esa fue la clase, cabros. Espero que les haya gustado. Me esforcé en hacerla, entonces ojalá hayan aprendido. Y todo mi cariño para ustedes por haberse quedado aquí. ¿Alguna pregunta? Muy buena clase, qué bueno que les gustó. Qué bueno que les gustó.